Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Tras la disparada, según algunos, del dólar de ayer, porque si lo pensamos en términos porcentuales, tampoco es gran cosa, hoy finalmente cerró en 4.21, 4.22, según qué portal lo informe, con lo cual empieza a aquietarse el tema. Las razones, en principio, son dos. Tras una semana con el dólar soja 3 que no estaría dando mayores resultados, se está trabajando para ampliar a lo que sería un dólar agro, que favorezca a varias economías regionales y demás, con lo cual, bueno, el equipo de Massa sigue de alguna manera trabajando para controlar el dólar en un año electoral en el cual es fundamental justamente que cosas como la que sucedieron ayer no se repitan. Pero vamos a analizar también un poquito algunas causas que tienen más que ver con la política. Sabemos que tras varias idas y vueltas renunció en el día de ayer. A ver si podemos pasar a la tapa de Clarín. Bien. ¿Qué es lo que sucedió con el jefe de gabinete de asesores de Alberto? Aparentemente había sido el único que había estado en una reunión y justamente en el diálogo que trascendió le dijo: Alberto Fernández, no hay forma de que no hayas sido vos a Antonio Acrare por una supuesta operación que después fue desmentida, en la cual renunciaría Massa al gabinete como ministro de Economía y asumiría a Acrare. Bueno, en fin, todo eso fracasó. Una de las cuestiones que trascendió y que, si se quiere, son hasta graciosas, es que el periodista Leonardo Renú publicó todo lo que estaba sucediendo, si se quiere, en off. No había hecho referencia a cuáles eran las fuentes, si bien se refería a altas fuentes. ¿Y quién salió a desmentirlo por Twitter? Gabriela Cerruti, que de alguna manera es casi, cuando Cerruti dice algo, es casi como la certeza de que pasa exactamente todo lo contrario. Tuvieron un intercambio que, donde justamente Renú hacía mención a esta operación que le estaba haciendo Acrare a Massa, o de alguna manera, por lo menos así lo planteaba. Vino la desmentida, posteriormente la renuncia de Acrare y bueno, el tema aparentemente quedó ahí. Claramente este tipo de cosas no favorecen a la estabilidad económica y política. El Frente de Todos sigue pegándose tiros en los pies, operándose entre ellos, cuando tienen, bueno, a pocos meses una elección por delante y deberían estar enfocados en otras cuestiones. En el medio de esto, en un comunicado que prepara la CGT para el acto del 2 de mayo, trascendieron algunos párrafos del comunicado y principalmente le hacen una fuerte advertencia al gobierno, donde le plantean: no hay más margen para el deterioro económico sin riesgo de descomposición social. Algo que igual ya se viene dando, porque si hay, si se quiere, un defecto grave que ha tenido este gobierno, y que justamente no es la característica de un gobierno peronista, es que el salario no acompañó, el poder adquisitivo no acompañó la inflación. Entonces, la inflación obviamente siempre perjudica la economía familiar de todo el mundo, pero si además
Si además de eso no hay una recomposición salarial que vaya acompañando al ritmo de la inflación, bueno, con una inflación galopante como la que tenemos, el deterioro es muy grande y tenemos muchísima gente trabajadora con trabajo registrado y que es pobre y que no le alcanza. Y bueno, esto pone en riesgo justamente todo el tejido social. En materia alimentaria se triplicó la cantidad de planes y asistencias alimentarias que se dan en más de una década. Y sin embargo, ¿sí?, esa asistencia que se da es totalmente insuficiente para lograr alcanzar, aunque sea la canasta básica. Esta es la realidad económica que nos toca. Y en este contexto vamos a analizar un poquito, bueno, la candidatura de Lustó, vamos a hablar de los alquileres y también un poquito de cómo poder salir de la crisis. Así que los invito a ver lo que viene en Encuentro Informativo. Vean esto. ¿Por cumplir la ley hay riesgo de fractura? Ya me parece que estamos... Bueno, hay gente que vos conocés y respetás mucho que dice que hay eventualmente... A mí me parecería una barbaridad que alguien piense eso, que amenace con eso. Pero también es cierto que se ha tensionado una discusión, una decisión que la verdad que no es incomprensible porque estamos debatiendo de esto. Incomprensible. Porque la ciudad tiene una ley, tiene un código electoral. El jefe de gobierno, Horacio, lo resolvió como lo tenía que resolver. Cuando dos cosas te diría. La primera es nosotros no podemos declamar que queremos boleta única a lo largo y a lo ancho de la Argentina porque transparenta el sistema, porque permite que surjan candidatos de otros espacios políticos y no solamente de los partidos principales, porque genera mejores debates, porque hay más oxigenación del sistema político y pretender que eso pase, no sé, en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, o querer que pase en algunas provincias que por ahí están gobernadas por el peronismo y después no aplicar la ley que tenemos en la ciudad que tiene boleta única. Y lo otro que me parece importante de esa actitud, que él puede elegir su candidato preferido, insisto, obviamente tiene una relación mucho mejor con su primo que lo que puede tener conmigo, que además en algunos casos pensamos distinto, si en materia de lo que hay que hacer económicamente en Argentina, como también en ciertas prioridades de la ciudad. Nosotros votamos todas las elecciones, desde la Rúa en adelante en la ciudad de Buenos Aires, todos en un día separado, salvo la última, porque suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única porque Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral. Yo creo que obviamente el Ministerio de Economía necesita mucho conocimiento técnico, pero eso no quiere decir que el ministro tenga que ser economista. Muchas veces el ministro tiene que tener suficiente peso político para poder llevar adelante iniciativas en el orden económico, ya sea en el orden económico productivo, o en el orden económico fiscal, o en el orden económico financiero o monetario. Estamos ahora con Rodrigo Esteves Andrade. Él es licenciado en comunicación y consultor. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por la Bien, invitación. muy bien. Bueno, ¿es el momento de los radicales? Es buena la pregunta. Es un momento en la ciudad de Buenos Aires donde el radicalismo ha planteado un escenario de disputa franca con la fuerza de gobierno, que es una fuerza de gobierno que ya tiene 4 gestiones de continuidad. Una fuerza de gobierno que se reconvirtió en el poder. Porque el PRO ya no es la fuerza que fue en un primer momento, aquella fuerza oxigenante y que al porteño la representaba como una novedad, sino que es una fuerza que en cuatro gestiones de continuidad ha debido reconfigurarse en el marco de un acuerdo nacional que llevó a la fuerza a acordar con la coalición cívica, con el Frente Cívico de Luis Juez. Alguno dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Sí tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires porque en definitiva toda esa amalgama nacional donde el radicalismo también participó, le cambió y reconfiguró el gobierno de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires actualmente tiene un
gabinete donde tiene activos partícipes que son ministros del gabinete y que vienen del radicalismo, y particularmente esta reconfiguración llevó también a que en esta oportunidad, a diferencia de otras, haya un llamado a un paso donde efectivamente esto que ya no es Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio, que ya ha quedado claro que es más que el PRO, Sí. y ya ha quedado claro que Juntos por el Cambio es más que Cambiemos. Digo, recordemos que de la mano de Juntos por el Cambio se incorporó, por ejemplo, el partido GEN de Margarita Stolbizer. Se han incorporado distintos actores. Bueno, Emilio Monzó, que en su momento se había distanciado, se reincorporó a Juntos por el Cambio, a la amalgama y al espacio político. Que supo Juntos ser por el jefe Cambio. de bloque en el... Fue titular de la Cámara de Diputados de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, después se distanció. Es decir, sin ir más lejos, la irrupción de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, una irrupción muy refrescante para la política. A ver, está claro que el radicalismo viene ganando un protagonismo que no tenía. Una de las grandes críticas que recuerdo para la elección del 2019 era esta cosa de que, bueno, que dentro de Juntos por el Cambio no habían tenido tal vez el rol que se había pensado cuando se asociaron para la elección del 2015, y creo que fueron ganando terreno y peso propio, ¿sí?, en el correr de estos 4 años, y llegan posicionados de una manera muy diferente a cualquiera de las 2 elecciones anteriores. Sí, y naturalmente eso tiene un correlato en la Ciudad de Buenos Aires, porque es un distrito donde la Unión Cívica Radical siempre tuvo protagonismo. Recordemos, recién lo escuchábamos al precandidato a jefe de gobierno, Martín Lustó, que decía y hacía mención de las elecciones que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, la primera elección autónoma en la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue hace algunos años, 1996, que asume Fernando de la Rúa, elige gobierno radical. Es decir, y además debemos decir, digo, de 1983 en adelante, se cumple 40 años de restauración democrática, el radicalismo tuvo enorme protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en el 83 Fonsi sacó más del 60% de los votos. Es decir, el radicalismo siempre estuvo indisolublemente ligado a la ciudad. Perón en vida, de la Rúa gana un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires a senador nacional, cosa que seguramente los más chicos no van a recordar, pero debo contárselo que fue así, aunque les parezca increíble, con Perón en vida en la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo en la ganó un época balotaje. que se ganó el apodo de Chupete, ¿no? Exacto, porque era muy jovencito, efectivamente, tal cual. La realidad es que el radicalismo va por esta recuperación y enfrente tiene a un PRO que todavía no ha logrado, al menos en lo que se presenta hasta hoy, unificar en una candidatura. Y creo que eso también debilita, en términos políticos, a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para la continuidad desde lo que es el PRO. No la gestión de Horacio Rodríguez Larreta desde lo que es Juntos por el Cambio, porque Claro. Juntos por el Cambio lo oxigena que aparezca un candidato competitivo por fuera de la lógica del PRO. Ahora, Sí, porque eso genera siempre mayor participación. mayor participación y a la vez porque la PASO es un instrumento que está para darle uso. Ahora, hablando de la PASO, qué lío con la boleta única. Esta cosa que siempre es una constante en el ejercicio del poder. Cuando me conviene uso una cosa, cuando me conviene uso otra cosa. Entonces, los mismos que propiciaron la boleta única ahora la cuestionan porque en principio lo favorecería a Lustó. Yo diría, en primera instancia, me sorprendió en demasía los modos y las formas de la queja. Es decir, que Mauricio Macri, un expresidente de la República, que finalizó su mandato, que está en vida política, que se sintió precandidato a presidente y que recién hace pocos días renunció a su precandidatura, o al menos eso dijo, hable de desilusión con un hombre que fue un ariete imposible de despegar de él, como es Horacio Rodríguez Larreta, fue su jefe de gabinete, fue su hombre operativo en la ciudad y fue quien además ganó la primaria del PRO. Recordemos que el PRO tuvo una primaria muy dura, donde Horacio Rodríguez Larreta arrancó siendo el retador. El triunfo lo tenía Gabriela Michetti. Yo sé que parece que hablara de deportes en el recuerdo, pero no fue hace tanto. Fue en el 2015. Por eso, no fue hace tanto. Y esto es así. Sin embargo, el término desilusión es un término muy fuerte de parte de Mauricio Macri. No solo eso, sino que además el término de la ofensa lo pone en una muy mala situación a quien él dice que es su precandidato, que es su primo, otro tandilense como él, que es Jorge Macri. Y acá un doble problema. Esta condición de tandilenses de ambos, digo, que en el caso de las candidaturas nacionales o bonaerenses no tendría ningún problema. En el caso de Jorge Macri es un problema. Jorge Macri es presidente del PRO bonaerense actualmente, fue electo para
intendente de Vicente López en varias oportunidades y actualmente... Ahora está de pedido licencia. Ha pedido licencia, pero está en un periodo de pero gestión. sigue siendo en realidad es el un periodo de intendente. gestión de intendente de Vicente López. Fue eyectado de la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que también parece que fuera Deportes en el recuerdo. Fue eyectado de la provincia de Buenos Aires, donde no lo dejaron competir cuando desembarcó Diego Santilli. Por eso llega a la ciudad de Buenos Aires, invitado por el propio jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en aquel momento para ser su ministro de gobierno. Es decir, tuvo que resignificarse en un distrito que no era el propio, con algunas condiciones objetivas que realmente lo descolocan. Corregime si me equivoco con la ley electoral, pero no reúne la antigüedad necesaria. A priori no. Y además, ¿son 5 años de residencia? Si vos no sos... pongamos que fueran menos, pero digo, hace escasos meses terminamos nuestro encierro de la pandemia. Él durante el encierro de la pandemia, y esto es una cuestión objetiva, notas en revistas, digamos, de esas revistas que antaño se les decían del corazón, esas revistas donde se presentaban... ¿Sos un cholulo? Soy un cholulo, vamos por ahí. En esas revistas presentó a quien era su pareja que se había ido a vivir con él. Sí. Ahora, ¿dónde se había ido a vivir con él? Bueno, un bellísimo piso que estaba frente al río. Vos decís, bueno, claro, en la zona de... En Palermo, bueno, Libertador. No era ahí, no. Era. Era del otro lado de la provincia de Buenos Aires. Y esto fue en plena pandemia, que habían resuelto vivir juntos, cosa que celebramos todos. Naturalmente la convivencia es algo muy noble. Nos encanta que la gente esté enamorada, pero también debemos decir que si hace tan escaso tiempo estaba del otro lado de la General Paz. Y las fotos, insisto, no eran de un portal web, de un portal web enemigo, acérrimo, endemoniado. No, está claro. No, simplemente eran páginas del corazón, de estas páginas que suelen hablar un poco de las vidas de las figuras públicas. Sí, bueno, pero es que él además tiene una pareja que es una persona muy conocida. Muy pública, sí, claro. Una conductora de televisión, eso. Sí. Nadie habla en esos términos desde un plano crítico. No, pero es que los dos son justamente personas muy mediáticas, muy... Y el otro tema, y acá es importante, cuando se habla de la boleta única, y hablabas vos de esto, es que la situación es una situación de pares, es decir, simplemente lo que se presenta es una... Primero, los porteños ya hemos votado con boleta única electrónica. No va a ser nuestra primera vez, tema 1. Tema 2. En esa experiencia en la cual ya votamos, Lustó ya perdió. Porque Lustó perdió esa elección a jefe de gobierno con boleta única. Contra Rodríguez Larreta. Exacto. Esto fue en 2015. Con lo cual... Pero hizo una muy buena elección. Una elección voto a voto en el balotaje. Efectivamente, una elección voto a voto donde ganó todas las comunas, salvo 2, y en las 2 comunas que perdió por una diferencia un tanto más amplia que en todas aquellas que ganó y por eso pierde la elección. Una elección que se perdió por 3 puntos. Alguno dirá, bueno, son 6, porque esto, el otro. Sí, porque lo que saca uno... A una distancia muy reducida para hacer un balotaje. Eso fue 2015, bien decías, y bien agregabas. Ahora, volviendo sobre esto, digo, poca fe muestra toda esta situación de... No, a ver, está claro que las manifestaciones dan la sensación de que se ven perdedores en esta contienda. Cuando aún no resolvieron quién es el candidato del PRO, además, porque debo recordar algo, Soledad Acuña no bajó su precandidatura, es ministra de Educación, alguno dirá, bueno, no tiene posibilidad. Ella mostró voluntad de ser precandidata. Y recordemos Quirós otro también. Precandidato, claro, el ministro de Salud, que ahí en el caso del ministro de Salud debo decir algo. La gestión de salud es una gestión que salió fortalecida tras la pandemia, sin lugar a dudas. Y aparte de la ciudad, si se quiere, se benefició de esta disputa que hubo, ¿te acordás? Respecto de la apertura de los colegios, donde claramente le salieron bien las cosas. Le salieron bien las cosas y el ministro de Salud mostró en cámara ser un tipo sumamente empático, con una capacidad de comunicación muy fuerte y que tiene una presencia muy fuerte en la calle, con un dato más, que la coalición cívica, una de las fuerzas medulares e integrantes que dieron vida a lo que es Cambiemos, alguno dirá, hasta diría que casi podría cargarle a Carrió cierta propiedad de la idea de Cambiemos previa al propio Macri, porque de no mediar Carrió que parte unen, nunca hubiera nacido Cambiemos. Debemos decir algo, la coalición cívica ya lo tomó como precandidato propio a Fernán Quirós. Es decir, yo no veo tan claro, si bien el jefe de gobierno ya ha hecho mención que va a haber un solo candidato del PRO, tan claro que hoy tengan un único precandidato. Esto es otro dato, ¿no? Lustó, una de las cosas que decía era, bueno, por ahí hasta irónicamente, que Macri quería beneficiar a su primo. Y es gracioso, ¿no? Que en un punto, justamente un partido que vino
si se quiere, a cambiar o a traer algo nuevo en su momento, esté de alguna forma haciendo nepotismo, porque es indiscutible la relación y es pública y conocida. Sí, ahí debo decir algo en defensa, si se quiere, de Jorge Macri. Jorge Macri participó desde lo constitutivo de esa fuerza política y siempre participó en la provincia de Buenos Aires, se presentó en varias oportunidades. No obstante, son tandilenses ambos son primos, es una cuestión objetiva. Uno percibe, insisto, que acá hay más de cómo se reconfiguran o cómo se resignifican aquellos que fueron desplazados. A otra instancia pasa lo mismo con Patricia Bullrich, tal vez nadie lo recuerde ya, pero Patricia Bullrich se le impidió en el anterior paso ser precandidata contra María Eugenia Vidal. Y eso la eyectó a la presidencia del PRO, a la presidencia nacional del PRO, como un cargo de menor cuantía. Recordemos que para el PRO esta cosa partidaria muchas veces no tiene la estatura que por ahí tiene para el peronismo para el radicalismo. Claro. Esta cosa de las estructuras partidarias, ¿no? Digo, el PRO, partido joven, pero a la vez esta estructura nacional, este tipo de estructuraciones no tienen tanta relevancia. Y debo decir algo más. Si yo preguntara quiénes fueron los anteriores presidentes del PRO en una encuesta, muy probablemente casi nadie sepa quiénes fueron los anteriores presidentes a nivel nacional. Sí. Pero recapitulando con esto, Patricia Bullrich se resignificó y hoy es una precandidata competitiva a la presidencia de la Nación. Entonces digo, muchas veces también lo que tiene el PRO es que ha tenido que resignificar a su propia dirigencia. Jorge Macri lo mismo pasaba en virtud de su desembarco en la ciudad. Sí. Cada uno se fue abriendo camino a su paso. La sensación que uno tiene es que en este caso puntual, en el de Jorge Macri, también Mauricio Macri es llevado por las circunstancias. Es decir, no sé cuánto hay de elección de Mauricio Macri y cuánto hay de las circunstancias de Mauricio Macri, que no ve otro precandidato capaz de reivindicar su apellido. Y ahí sí, la fuerza de Jorge Macri puede tener un valor en la ciudad. Macri no va a estar, Mauricio no va a estar en la boleta, Mauricio Macri no va a estar en la pantalla tampoco, pero sin embargo va a haber una oportunidad de reivindicación del apellido que le va a dar su primo. Rodrigo, una de las cosas que vos traías, el tema de cuando Rodríguez Larreta compitió con Michetti, en aquel momento, si bien justamente Michetti estaba mejor posicionada originalmente en las encuestas, Rodríguez Larreta fue ganando terreno a fuerza de, primero, de haber sido él bendecido por Macri en esa interna, que hoy no lo hizo expresamente con Patricia Bullrich, pero se muestra claramente más afín a Patricia que a Rodríguez Larreta. Y en ese momento, si se quiere, el aparato lo beneficiaba a Rodríguez Larreta, lo cual hoy estarían cada uno de estos dos factores de cada lado, ¿sí? ¿Cómo ves vos eso? Porque hoy en principio Patricia Bullrich también estaría aventajándolo un poco en las encuestas. A ver, el tema encuestas. No se vota este domingo, es decir, todas las encuestas son las encuestas del humor social de esta semana. Sí. Yo en ese tipo de cosas soy bastante... Y además, si vemos la elección de Neuquén, la verdad que Milei no parece que vaya a sacar 20 puntos, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís. Si querés me tomo de ahí. Dale. Milei en Neuquén lleva un candidato que es un hombre mediático y muy conocido en la provincia. Se llama Carlos Eguía. Carlos Eguía, un conductor de televisión, de radio, una figura muy reconocida de la realidad cotidiana de los neuquinos. Carlos Eguía ya había sido candidato y ya se había medido en un proceso electoral anterior, el de hace 2 años, pero con otra fuerza política, con la coalición cívica. Sí. Con la coalición cívica, es decir, el hombre de Carrión, Neuquén, sacó 14 puntos. Sí. ¿Y ahora? Este fin de semana sacó menos de 8. Ajá. Con Milei al lado. Con Milei al lado. Entonces digo... ojo con este tipo de cosas. E insisto, este hombre no perdió pantalla, no perdió micrófono. Sí, él por sí mismo no perdió protagonismo. No perdió protagonismo. Siguió. Es más, Carlos Eguía venía a Buenos Aires y salía en una tira diaria de las 9 de la noche en uno de los canales líderes de esta ciudad. Que no es el de este grupo, pero en uno de los canales de peso de esta ciudad, donde había un debate, qué sé yo, y él solía ir. Recordemos, ahí conducía Santiago del Moro, para ayudar a algunos a que sepan qué programa era. Pero digo, ahí Carlos Eguía iba, es decir, venía de Neuquén, venía a Buenos Aires y participaba en ese canal con estudio en Palermo, en las noches tan complejas que eran donde todos discutían. Bueno, Carlos Eguía no perdió espacio, sin embargo, me parece que no es un dato para anotar. No va a ser tan fácil para Milei arrastrar votos con naturalidad hacia sus candidatos locales. Después, bueno, acá nada implica
Nada de esto implica que Milei no exista, ni nada de esto implica que no haya un voto antisistema detrás de Milei, ni que no haya espacio para que Milei tenga, sin ir más lejos, obtuvo 4 diputados provinciales. Es decir, hoy Milei es parte de la escena política de Neuquén ya. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir hablando a medida que avancen las elecciones. Gracias a vos. Ahora quiero que vean este informe sobre los alquileres que son ya a esta altura un flagelo. La realidad es que es innegable, y lo que se está reconociendo, en definitiva, con estas versiones, es el fracaso de la ley de alquileres, ¿no? Y a partir de ahí, ya desde hace más de un año, se vienen planteando distintas alternativas, derogaciones, suspensiones, cambios. Hay 2 proyectos que se debatieron el año pasado. ¿Cuánto piden por este departamento? 265.000 pesos. Un mes de adelanto, un mes de depósito y tenés que presentar garantía propietaria o seguro de caución. Lo que proponen es una bonificación de hasta un 70% del seguro de caución. ¿Viste que cuando vos alquilás, el propietario te dice, bueno, dale, mostrame una garantía? Y por ahí hay un amigo, un novio, un tío sale de garante. Bueno, muchas personas no tienen esa posibilidad. Y si encima ponele que sos monotributista, que ya para el propietario resta un montón, la posibilidad de alquilar cuesta mucho más. Bueno, pero el seguro de caución es la garantía comprada, ¿es algo así? Claro. Cuando no tenés una propiedad comprada. Y esto es, más allá de que te lo bonifiquen y esa sea la medida, porque supuestamente era una estafa, ¿no? Hace varios años. El tema del seguro de caución. Sí, el tema del seguro de caución. Ahora entiendo que no, que hay una cosa más seria. Es que están regulados por la Superintendencia de Seguros de la bueno, Nación. bien. Y creo que de alquiler estoy gastando a más del 60% en lo que es alquiler, expensa, luz, gas, internet, un combo que creo que se me va un 60, un 70% en el alquiler básico. Un sueldo de 100.000 pesos y tengo que gastar 60, me quedan 40.000 pesos, dos piezas, cocina, comedor, baño. O sea, queda el mes, o sea, queda poco sueldo después de alquilar. Pagás el alquiler, queda poco. Y me quedan 40.000 pesos, que no haces nada. Con 40.000 pesos no haces nada. Para hablar de este tema, invitamos a la licenciada Magalí Cirulnikov. Ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. ¿Cómo estás, Magalí? Así es, buenas tardes. ¿Por qué está tan difícil el tema de los alquileres? Porque falta una intervención de parte del Estado en la ley de alquileres, que dicen que fracasó, reiteran muchas veces que fracasó. Lo que no hubo fue una implementación total de la ley. En la ley hay un programa, que es el Programa Nacional de Alquiler Social, que lo que incluye son medidas para que el Estado intervenga de una manera como paulatina en el mercado para ofrecer condiciones que sean más beneficiosas para la población inquilina. ¿No? Y también para eso brinda beneficios a los pequeños propietarios, a los que tienen 1 o 2 viviendas, o sea, no a los grandes pools inmobiliarios, sino a los pequeños para que puedan refaccionar, que puedan poner viviendas que no están en condiciones habitables, que las puedan poner en condiciones habitables y volcarlas al mercado de alquiler. Ese programa no tuvo, en los 3 años que lleva la ley, no tuvo ni previsión presupuestaria, no se presupuestó, no se implementó, no se puso gente a trabajar para que ese programa se lleve a cabo en todo el territorio nacional. Entonces, ese que era un mecanismo de regulación que tenía el Estado para intervenir en el mercado inmobiliario, no lo utilizó. Entonces ahí es donde surge este problema, porque además venimos en un contexto de pospandemia. En la pandemia hubieron también medidas que se tomaron para proteger al sector inquilino, donde se prorrogaron los contratos, se suspendieron los aumentos, se postergaron en realidad los aumentos para cuando terminara el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero después, para salir de esas medidas de protección, no hubo una forma paulatina de salir de eso. Y se disparó ahí. Sino, claro, entonces, ¿qué hizo? El sector inmobiliario lo que hizo fue aumentar los precios que no había podido aumentar durante ese periodo de protección, que fue 1 año, aumentarlos de golpe. Y lo que empezó a aumentar desmedidamente fue el precio inicial de los contratos de alquiler. Y eso trajo un montón de consecuencias. Una es que las provincias no tenían, por ejemplo, no tenían tampoco un programa de alquiler social, pero
Además, dentro de estas medidas de protección, no tenían ninguna forma de ellos de poder ofrecer soluciones para la salida de la crisis. Lo único que se hizo fue un programa que decía la alerta de desalojos para gente que estuviera en alguna situación ya muy particular, pero la gente había perdido ingresos, había perdido muchas veces puestos de trabajo, entonces en ese contexto hacía falta que el Estado intervenga con un programa. Sí, es que además me parece que también hay una cuestión ahí que nadie quiere analizar justamente para... Es más fácil decir que la ley es mala, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de poder adquisitivo en general muy grande. Por otro lado, un déficit habitacional producido por la crisis económica, la falta de inversión, la falta de acceso al crédito. Y también porque las propiedades, por alguna razón que nunca logro comprender, siguen aumentando en dólares año tras año. Bueno, ahí está, ese es el quid de la cuestión. No tenemos ninguna forma en la que hoy se regule el acceso al derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho humano, es un derecho constitucional. En el artículo 14 bis de nuestra Constitución tenemos derecho a la vivienda. Sin embargo, para que ese derecho se ejerza, hace falta medidas que se tomen para poder acceder. En Argentina, en la década del 70, se dolarizó la vivienda y después, hoy, ¿cómo se decide cuánto vale una propiedad? Lo deciden entre 5 o 6 influyentes en el mercado inmobiliario que dicen, bueno, esto más o menos tiene que valer, no sé, $30.000, le ponen un precio. Pero no hay un criterio económico y ese precio no está, real. Claro, no está relacionado no en realidad al valor del terreno y del costo de construcción, sino que está... Es arbitrario, es totalmente arbitrario y ahí es donde el Estado debería intervenir de alguna manera para regular, porque estamos hablando que la tierra es argentina, los materiales de construcción son argentinos, los trabajadores que trabajan en la construcción son argentinos y sin embargo no tenemos, o sea, todo se paga en pesos, pero después cuando vos querés acceder a una propiedad, de hecho muchos de los trabajadores de la construcción que cobran en pesos no tienen ninguna posibilidad de acceder a la vivienda digna y a la vivienda estable porque sus sueldos no alcanzan para poder adquirir una vivienda cuando ellos sí trabajan para construirla. Entonces ahí, por eso digo que hace falta una intervención del Estado para regular el derecho, porque es el único derecho humano que lo regula hoy el sector inmobiliario, lo regula el sector privado. Los derechos humanos los tiene que regular y garantizar el Estado. Vemos ¿Y de qué manera podría intervenir? Bueno, la semana pasada vimos que Larreta hizo anuncios en la Ciudad de Buenos Aires, sobre algunas medidas para tomar, para disminuir la crisis habitacional de los hogares inquilinos de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más inquilinizadas de toda América Latina, no solo de Argentina. Tenemos el 39% de la población alquila la vivienda en la que habita y cada vez va disminuyendo año a año la población propietaria. Entonces, vemos, eso se llama inquilinización. Disminuye la cantidad de personas que son propietarias y aumenta la cantidad de personas que son inquilinas. Entonces, para eso, ahora se vio en esta situación de emergencia, donde desde hace 4 gobiernos que no vienen haciendo ninguna medida para disminuir la crisis habitacional, para que las personas que vivimos en la ciudad podamos acceder a la vivienda estable. Ahora hicieron este anuncio, obviamente en contexto de campaña, para disminuir un poquito la crisis, pero lo que se sigue sin discutir, que es la discusión de fondo, es cómo accedemos a la vivienda estable. Claro, porque en definitiva, a ver, el mercado en determinadas condiciones es cierto que se regula, a veces no, cuando tenés, por ejemplo, como con los alimentos, monopolios y oligopolios. Pero acá tenemos justamente un problema de que es imposible, incluso para gente con un ingreso alto, acceder a la compra de un inmueble. Entonces, si al no haber crédito y al no poder justamente, porque ganamos en pesos y el dólar siempre se nos va, bueno, no hay forma. Yo creo que también hay un punto donde deberían buscar con, no sé, construcciones de complejos habitacionales como en otra época se supo hacer, pero hay que buscar la manera de intervenir en el mercado, no solo con una ley que al final es insuficiente. No, es que la ley es insuficiente porque no se implementó ese programa de alquiler social, que es lo que venía a compensar un poco la diferencia, la desigualdad que hay entre el sector del pool inmobiliario, los pools inmobiliarios y los inquilinos, inquilinas, que claramente están en total desventaja. Entonces, ese mecanismo de regulación que tiene la ley no se utilizó, no se implementó, no se hizo. Y ahora, lo que vos decís, bueno, en materia de construcción, acá particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, la construcción aumenta considerablemente año a año. La población es estable. Tenemos una población de 3 millones de habitantes desde hace 40
50 años, no hay más gente, vive la misma cantidad de gente, hay más vivienda. Sin embargo, ¿eso hizo que baje el precio? No, nos vienen tratando de convencer desde hace bastante tiempo de que con darle beneficios financieros y beneficios impositivos al sector de la construcción va a derramar más oportunidades de vivienda en la clase trabajadora, y eso no es cierto, porque es lo que vemos. Los derrames no han funcionado, por lo menos en este país. No funciona, pero sin embargo se le siguen dando beneficios impositivos y beneficios financieros a ese sector, incluso dólar a precio promocional, porque tienen acceso a un dólar, a un precio que el resto de las personas no accedemos, las personas trabajadoras, porque lo que vos decís, más allá de los ingresos que tengas, si vos sos clase trabajadora, no accedes al derecho a la vivienda. Y vos fíjate que en nuestra Constitución Nacional está en el 14 bis, que justamente es donde están los derechos de la seguridad social, los derechos de la clase laburante. Bueno, a ese derecho no podemos acceder. Y no es solamente un fenómeno urbano, aunque en las ciudades obviamente es mucho peor, sino que también lo vemos en lugares que son semirurales, donde no hay tanta construcción, pero hay menos oferta. Entonces también vemos que esa crisis habitacional llega. Hoy el déficit habitacional es de 3.500.000 viviendas, y hace pocos días hicieron un anuncio al presidente de la Nación diciendo, bueno, logramos hacer 100.000 viviendas. Con 100.000 viviendas solucionás un déficit de 3.500.000. No. Si no haces otra medida paralela para, por ejemplo, para que los hogares inquilinos tengan una oferta que sea más cercana al ingreso de la clase trabajadora, no es posible. Necesitamos que se tomen medidas que regulen el mercado inmobiliario para que los trabajadores y trabajadoras podamos acceder a la vivienda estable. ¿Un precio de referencia o algo por el estilo sería una buena medida? Nosotros planteamos que tiene que haber un precio yo integro la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y nosotros venimos planteando que tiene que haber un precio de referencia que tiene que relacionarse con el salario mínimo. Ese precio de referencia, o sea, tenés que tener en cuenta, si el salario mínimo hoy es de 70.000 pesos, no pueden haber que la mayoría de las propiedades en alquiler estén por arriba de esa evolución del salario mínimo. Y lo veíamos recién en el informe que mostraban, donde la mayoría de la gente dice, sí, yo destino el 70% de mis ingresos a pagar el alquiler, y después ¿con qué comen? Bueno, vos fíjate que ahí cuando esa población queda por abajo de la canasta de pobreza, por abajo de la canasta de indigencia, muchas veces no recibe ninguna ayuda ni ningún acompañamiento económico porque tiene salario registrado. Claro. Entonces no accede, como tiene salario registrado, no accede, aunque quede por abajo de la línea de indigencia, no accede a ningún programa que proteja la alimentación de las personas que alquilan, por ejemplo. ¿Y esta situación se da en otros países o en algún otro país lo solucionaron de alguna forma? Mira, hubieron medidas en Berlín, hubieron medidas, de hecho ahora... En Berlín la famosa de que le cobraron un impuesto más alto a los que tuvieran una propiedad ociosa. Claro. Que acá pusieron el grito en el cielo. Sí, porque no quieren saber nada con eso, porque acá hay un mecanismo de especulación y de eso lo llaman libertad, pero esa libertad es a costa de que la mayor parte de la población no tenga la libertad de acceder a la vivienda. Entonces, eso no es libertad. O sea, eso que llaman, no, bueno, tenemos la libertad de... Sí, eso se llama saqueo. Claro, se están apropiando de un pedazo de tierra argentina que no tiene ninguna utilidad, no es productiva, no se produce y tampoco vive nadie, o sea, no tiene ninguna función social, justamente para especular con el aumento del valor de ese precio, que lo van a definir el sector privado en forma arbitraria como quiera, porque ese es el mensaje que vienen dando los gobiernos, y lo voy a decir en plural porque son los gobiernos municipales, provinciales, el Estado Nacional, todos tienen una responsabilidad en esto, y esa responsabilidad la tienen que llevar para garantizar cada vez que más gente acceda al derecho a la vivienda, cosa que hoy no está pasando. Y recientemente en España se hizo una ley por el derecho a la vivienda, y también se vienen tomando medidas para disminuir los desalojos, para garantizar que la gente acceda en condiciones estables. Hay una forma que es que las personas, en vez de alquilar, van pagando una cuota, pero con esa cuota van adquiriendo una parte de una porción de esa propiedad. Sí, como un leasing. Como un leasing. Claro, el leasing es una medida que se toma en varios países, donde vos vas adquiriendo esa propiedad. Sin embargo, acá en Argentina ninguna de esas medidas. Seguimos pidiendo que se genere ese Programa Nacional de Alquiler Social, que ya la ley lo dice, y o sea, la implementación real de la ley es lo que puede disminuir la crisis, y que se tomen medidas para disminuir la crisis habitacional de los argentinos y argentinas. Mari, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Ahora quiero que vean este informe sobre economías sociales.
Hoy estamos en Moreno, en la inauguración de una nueva tienda de Gestara. La verdad que los compañeros y las compañeras le han puesto mucho esfuerzo a trabajar en esta nueva tienda de la economía social, popular, solidaria. Esta iniciativa de los compañeros de Gestara, que cuenta con el apoyo del Estado nacional y provincial, en el día de hoy se va a estar firmando la adhesión de este espacio al programa Mercados Bonaerenses, que se suma a los distintos almacenes, nodos, tiendas, ferias que están participando del programa provincial, que busca acercar a productores y consumidores, llevando mejores precios para ambos eslabones de la cadena de producción y comercialización de alimentos y de consumo fundamentalmente. Esto va a permitir que todo el que tenga cuenta DNI va a tener el descuento no 2 veces a la semana por ahí o una vez a la semana, sino todos los días. Entonces me parece que estas son cuestiones que a la gente les va a servir y esto es lo que a nosotros como militantes nos interesa. Hoy se hizo la apertura y la inauguración de la tienda de la economía social de Moreno, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en la primera en el conurbano, entendiendo que en estos lugares acercar al productor y al consumidor en forma directa, bajando los precios, mejorando la posibilidad de consumo de nuestro pueblo trabajador, es el aporte militante que entendemos de Gestara más valioso, generando un doble impacto, que es que los consumidores puedan acceder a productos más económicos, sanos y de buena calidad, y que las cooperativas y los productores puedan seguir sosteniendo su puesto de trabajo y su dignidad que genera el trabajo. Nos acompañó el Ministerio de Desarrollo Social, con la compañera Eva, que es la que nos fue acompañando en este proceso de apertura de tienda. Bueno, y ahora vamos a hacer una de las notas que a mí más me gusta hacer. Estoy con Leonardo Duba. Él es el titular de Gestara. ¿Cómo estás? Bien, en la lucha, como decimos todos, pero bien, siempre. A mí siempre me gusta hablar justamente de este tipo de cosas porque muchas veces planteamos, bueno, las crisis y a veces, bueno, las condiciones del mercado y demás. Y pocas veces vemos gente que haga propuestas o que muestre acciones reales para, de alguna manera, sacar a la gente de una mala situación económica. Contales a nuestros televidentes un poco qué es lo que hace Gestara. Bueno, mira, Gestara es una asociación civil, una organización gremial que nuclea fundamentalmente trabajadores y trabajadoras. Nosotros decimos autogestionados, autogestionadas de la economía social, popular, solidaria, que en síntesis vendríamos a ser, los que quedamos afuera del sistema formal laboral, que a veces se nos dicen informales, que nos duele, a veces que nos digan, no importa de qué bando político, pero que no nos sentimos informales, los que trabajamos todos los días y generamos trabajo y abrimos nuestros lugares, nuestros talleres. Lo que no se encuentra por ahí es la formalidad que hay que buscarle a este sector del mundo del trabajo, que hoy no es menor, que estamos hablando de, me animo a decirte, entre 9 millones y 10 millones de personas que nos autogestionamos. Yo siempre digo el ejemplo, el mecánico, el herrero, el carpintero, la señora que... Sí, todo autónomo en definitiva. Autónomo, autogestionado, monotributista, más mono que tributista. Los verdaderos autónomos, no a los que los hacen facturar por laburar en negro. El que toma la decisión porque o no encuentra en el mercado formal laboral o porque ya también encontró en el formato de autogestión su salida laboral y su proyecto, ¿no? A veces le dicen emprendedores, otros le dicen, trabajadores de la economía popular, pero me parece que hoy ya somos muchos en Argentina que tenemos que estar pensando de qué manera a los que tenemos por lo menos algún nivel de pertenencia, si querés, ideológica, de militancia, ¿no? Que decimos mejor que decir es hacer, ¿no? Y esto de hacer... Sí, una de las cosas, que son interesantes, ahí estaban, este informe era sobre la apertura del local en Moreno. Esa tienda, nosotros abrimos tiendas de la economía social, le pusimos como nombre. Hay una en San Telmo, una en Moreno, una en Salta y próximamente una en Concordia, Entre Ríos. Donde podemos encontrar sobre todo productos de primera necesidad y con valores que están muy por debajo de lo que vamos a encontrar en los supermercados, eso que vemos todos los tiempos en la publicidad. Alimentos fundamentalmente, nosotros de la experiencia esa la habíamos hecho con emprendedores por ahí que eran otros productos. La pandemia nos llevó y nos obligó y vimos que la gente, después de terrible crisis, lo que buscaba era alimento.
y que de este otro lado hay mucha producción de alimento que no vas a encontrar en las grandes góndolas. Eso está todo dicho. Y que si a eso le sacamos... Ahí se veían unos sachets de leche, ¿no? El Amanecer, la cooperativa del Amanecer de Mar del Plata. ¿A cuánto se estaban vendiendo? Y bueno, viste que cambia todo el tiempo. Pero sí, pero... o sea, hoy la larga vida está a 2.20, digo... ¿Contra cuánto que sale el...? 2.90, las de segundas marcas. No, ¿y las de primera marca? Y que aparte las primeras marcas, 300 y piquito más o menos, y que también aclaro que esas primeras marcas tienden que con 1 litro de leche sacan 3. O sea, porque vas a mirar segundas marcas que dicen a base láctea, que ya no es leche. Cuando vos abrís una leche del Amanecer, te lleva, cuando éramos chiquitos, tomar esa leche que era en el colegio. Con un sabor que es claramente más intenso. Digo, y así pasa con muchos de los productos, que entendemos que obviamente no es lo mismo, esto lo decías vos en tu editorial, la monopolización del alimento en manos de 3, 4 empresas, obviamente que es muy difícil pelearle a ese mercado, por eso entendemos que la política pública es la que tiene que aportar. Sí, claro. Es que a mí me parece que hay una cuestión donde muchas veces hay discursos que no resisten mucho análisis. Yo entiendo que el mercado en un punto se regula. Ahora, la intervención que tiene que tener el Estado para regular el mercado es justamente la que ustedes hacen, que debería ser muchísimo mayor. Cuando vos pones un montón de productos que salen a competir, que en definitiva te permiten alimentarte de manera saludable, que le puedas dar a los chicos las proteínas que necesitan para crecer y desarrollarse bien, ¿sí? Y no como pasa hoy. Bueno, ahí, si eso lo podés hacer a una escala mucho mayor de la que hoy ustedes pueden hacerlo, vas a regular el mercado solito, porque la gente va a ir a comprar lo otro. Y digo, la experiencia te lo da, nosotros lo hablamos con experiencia, ¿no? La gente empieza a probar, si es como todo, uno prueba el producto, ¿no? Y después se empieza a amigar. Y no solamente es lo que te gusta y lo que consumís sano, sino también hay una adhesión ideológica en el sentido de la gente sabe quién lo hace, cómo lo hacen, cómo se distribuye lo que se gana. Sí, sabés que está favoreciendo la producción y el trabajo argentino. El trabajo argentino, digo, me parece que eso en nuestro pueblo, eso existe, digo, y lo vemos todos los días cuando abrimos las tiendas, cuando vamos a la fábrica, cuando hablamos con los compañeros y las compañeras. Me parece que ese es el trabajo que tiene que cualquier política pública, cualquier gobierno. Entendemos que obviamente hay muchas veces algunos prevalecen al mercado y otros por ahí un poco menos, pero me parece que ahí hay que apuntar fuertemente y hay que no tenerle miedo a esa discusión, porque si no se va a seguir concentrando. Digo, nosotros lo vemos en los lácteos. Es terrible porque vienen las grandes empresas y compran todas las producciones de los tamberos y a los pequeños... Y que además les pagan monedas a los tamberos. Tenés el problema que los tamberos ganan muy poco y después la leche y los productos lácteos son carísimos. Y te lo pagan todo el año. O sea, le dicen te pago la de todo el año y te empiezan... Entonces digo, me parece que ahí el Estado tiene que tener mucha actividad y pensar esa política pública y realmente pensar quiénes son esos compañeros y compañeras que tienen que llevar adelante esa política, porque digo, me parece que si no vamos a entrar en un problema más grave. Digo, yo escuchaba recién el tema del alimento, los análisis políticos. Me parece que hoy estamos entrando en una locura social que lo dice la CGT, digo, lo están diciendo varios actores, que no le encontramos salida. A eso sumale que nosotros encima hay esos millones de hombres y mujeres y no tenemos paritarios, o sea que los alquileres, la suba indiscriminada de los alimentos, no tenemos ni con qué pelearlo. O sea, laburamos el doble con mucho esfuerzo para ganar por ahí hasta menos y en soledad, ¿no? Bueno, pero se ve que lo que estás haciendo genera algunas repercusiones, porque se comieron una opereta. Parece que dicen que ladran, Sancha, señal que cabalgamos. Sí, nos comimos una opereta de Clarín, de los medios. Nosotros no queremos entrar en la discusión si es el medio o no, de dónde vino. Me parece que primero lo que dice es falso, es todo mentira. Nosotros como cooperativa... ¿Qué era lo que habían dicho? Dice que, ultras kirchneristas, amigos de Alberto y de Graboy, con la cooperativa Lo de Néstor. Yo soy presidente de la cooperativa. La cooperativa Lo de Néstor no es solamente un homenaje a Néstor Kirchner, más allá de, ya te digo, no desconozco mi pertenencia política, no soy militante de ninguna organización más que de Gestara y como trabajador.
Pero también es parte de esa experiencia que decíamos, lo que vos ves en la tienda, nosotros lo hacemos en lo de Néstor. Compramos la tapa de empanada, la litoraleña. Voy a decir las marcas porque me animo a decirlo, son todas cooperativas. Los fiambres Torgelón, los lácteos del amanecer, la cerveza Danieló. Era un formato también de que la gente cuando se sentaba a comer una empanada de jamón y queso con una cerveza, consumía 6 cooperativas. Más allá de su ideología o no. Invitamos a que todo el mundo venga a conocerlo. Digo, no. ¿Dónde queda? En Bolívar 548, lamentablemente lo tenemos cerrado hasta por un tiempito porque hubo una obra del gobierno de la ciudad que tardó 8 meses para hacer una cuadra, ¿no? El casco histórico que se está haciendo en la zona y fue muy duro para todos los comerciantes, no solo para nosotros, todos han quedado muy rotos y nunca vino nadie a decirnos, miren, esta obra va a mejorar, pero mientras tanto, ¿cómo acompañamos el proceso? Pero bueno, también la cooperativa, digo, y en estas cosas que nosotros ideológicamente tenemos un planteo, la cooperativa pudo adquirir la gestión de un café con Perón, es el lugar, está en pleno Recoleta, Austria 2601. En esa casa vivieron Perón y Evita, porque era la parte de atrás de lo que fue el Palacio Unzué, que después en el 55 lo derrocan a Perón, lo tiran abajo y queda solamente esa casa, era la casa del mayordomo. Así que ahí también estamos, la cooperativa también, hoy no estamos pudiendo abrirlo de Néstor por esto de la obra, pero invitamos a la gente a un café con Perón. Austria? Austria 2601, entre el Libertador y Las Heras, pleno Recoleta. Sí, se llena. Se llena, tenemos precios populares, buscamos obviamente que se vuelva a encontrar. Digo, nosotros siempre creemos que cuando uno trabaja en la gastronomía, primero apuntamos a un país con más bares y menos comedores, porque también es el modelo, por lo menos Gestara, con el que a veces terminamos peleando o luchando hacia adentro con otras organizaciones que tienen la lógica de creer que se resuelve con comedores. No, se resuelve para nosotros una mujer en un comedor y con todo el respeto y amor que le tenemos a ese trabajo solidario, es una gastronómica. Está cortando cebolla, cocinando. Y pero aparte ya lo dijo el general, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, gobernar es generar trabajo y me parece que también tenemos que discutir qué formato de trabajo se genera. A veces la discusión es sobre el trabajo formal. Obviamente todos los que somos peronistas deseamos eso, pero también creo que si no le encontramos una salida a estos millones de hombres y mujeres, que yo pongo el ejemplo siempre del mecánico, es lo mismo un mecánico en La Matanza que General Motors contratando un puesto de trabajo. Y hoy no hay alternativa para ese mecánico en Matanza o en donde quiera del país, o el comerciante o lo que fuera, el pisero. No es lo mismo que las grandes multinacionales que tienen sus organizaciones gremiales, a las cuales obviamente adherimos y pelean sus convenios colectivos a la alta, y eso que decías vos, los trabajadores así todo con convenio colectivo y paritaria son pobres. Imagínate lo que nos pasa a nosotros y al que tiene que contratar. Entonces, atrás de eso está la industria del juicio, atrás de eso. Me parece que hay mucho para discutir. La industria del juicio, no me hagas hablar. No, hay mucho para discutir. Nosotros entendemos que hay propuestas y tiene que haber propuestas. Lamentablemente a veces cuesta que la política pública, porque se sectoriza o se sectariza, ¿no? Digo, en algunas organizaciones. Nosotros entendemos que tiene que haber un estatuto. Nosotros hace mucho venimos planteando un estatuto del trabajador autogestionado, que es un formato de volver a regularizar este sector, pensarlo, crédito, salud, consumo. Hay mucho para discutir, aunque no sean paritarias, porque al autogestionarnos no discutimos paritaria con nosotros mismos, pero hay mucho para discutir y creo que ahí hay que mirarlo, porque si no, eso es un falso discurso que a veces generan algunos sectores del odio que te dicen vos podés, pero después no podías pagar la luz porque el tarifazo, la dolarización, la inflación. Entonces me parece que ahí hay que discutir, no hay que tener miedo a esa discusión, mucho menos el peronismo tiene que tener miedo a la discusión. Obviamente que estamos abiertos y las operetas me parece que vienen por ese lado, ¿no? Cuando uno plantea estas cosas, por ahí hay ciertos sectores que les duele o les molesta por pequeños kioscos, negocios personales. Nosotros lo vamos a ir discutiendo, vamos a ir abriendo, vamos a ir generando más. Pero básicamente, ¿qué era lo que se planteaba? Que ustedes recibían un subsidio y sin explicar cuál era la aplicación de eso. Claro, primero que no recibimos subsidios, o sea, por eso también ahora estamos pidiendo el derecho a réplica y obviamente vamos a accionar a la justicia, porque tenemos la tranquilidad, de verdad, estamos recontra tranquilos de que lo que hacemos es trabajo, tenemos nuestras cuentas abiertas, sabemos cómo vivimos, quiénes somos, qué generamos, estamos muy tranquilos, creemos que eso viene por eso, ¿no? Desviar los que por ahí no están haciendo la cosa bien, aunque nos duela, digo, porque también esto pasa a veces adentro, es esa, la nota era, recibimos subsidio y no dábamos ningún servicio. Nosotros, es más, hoy hasta, lo puedo decir con dolor, pero también como crítica, nuestra cooperativa, el Estado Nacional, por producto los servicios y productos que les vendemos, porque nosotros, esto ya te digo, hacemos catering, vianda, digo, porque es la forma de seguir sumando dentro de la gastronomía, el Estado nos debe mucha plata.
Sí. Creemos que le está pagando al Fondo Monetario y no le están pagando a las cooperativas, o a las pymes, o a los trabajadores, y lo decimos de adentro, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias por venir. Los invito a tomar un café o una cerveza en los bares que gestiona Gestará. Nosotros nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.